Nos da mucho gusto, bienvenida. Agradece mucho su participación de nuevo a esta segunda jornada de formación conjunta. Sabemos que se ubica perfectamente en la realización de nuestro plan provincial, que es precisamente asumir los objetivos del Pacto Educativo Global. Ya hemos reflexionado sobre el primer objetivo, que es la centralidad en la persona. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el segundo objetivo, que es escuchar a las jóvenes generaciones. Un objetivo que toca mucho nuestra espiritualidad salesiana, y verán cómo vamos a recibir mucha luz en torno a esta actitud, más que objetivo nada más, ¿verdad? Es una actitud esta de escuchar a nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Vamos a dar inicio con nuestra oración que nos hizo el favor de preparar Vargas, y ponemos en las manos del Señor la jornada que empezamos a vivir. Para este momento de oración, vamos a proyectar unas diapositivas y les pedimos que participe un asistente, un padre de familia, un profesor, y ahí está indicado en qué momento deben hacerlo. Entonces, lo vamos a dejar de manera espontánea, pero tiene que ser algún miembro de estos estamentos. Comparto pantalla. Gracias, Argaby. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días, Sor Mari. Buen día. Buenos días, Sor Kelly. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Buen día. Hola, buenos días. Arturo García de Coacalco. Gracias. Oración del maestro. Siguiente diapositiva. Gracias por mi vocación a la enseñanza. Concédeme ejercerla con amor, prudencia, sabiduría y paciencia. Ayúdame a ver a mis alumnos con tu mirada de misericordia, para solo captar el bien en cada uno, conocer sus cualidades, alentar sus sueños y proyectos, y enseñarlos con dulzura y firmeza a corregir sus faltas y tropiezos. Que sepa compartir sus alegrías, comprender sus inquietudes y consolar sus tristezas. Maestro bueno, haz que logre enseñarles a ser constructores de justicia y de paz, honestidad, fraternidad y perdón, defensores de la vida y la verdad. Que sepa compartirles la fe, comunicarles esperanza, animar su perseverancia y valentía, alentar su caridad y alegría, y sembrar en su corazón la voluntad de caminar contigo y hacia ti, dedicando sus dones y talentos al servicio y al bien de los demás,
Amén. Y ahora, tomados de la mano de María, traemos a la mente y al corazón de Jesús y de María a todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a todos nuestros educadores, asistentes, padres de familia, a todos los miembros de la familia salesiana que junto con María caminamos de la mano. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Para y notar bendito es que lo que empezamos a hacer por lo que hacemos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sor Mari, se le apagó su audio. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días, Sor Mari. Buenos días. Muchas gracias. Agradecemos a Sor María Elena este momentito de oración. Les pedimos si pueden mantener cerrados sus micrófonos para no estarnos interfiriendo, y ya cuando sea el momento de una intervención, les vamos a pedir también que los abramos. Vamos en esta línea de empezar nuestra reflexión sobre la escucha de los niños, adolescentes y jóvenes, a ver un video que se ha realizado con intervención de varios de nuestros interlocutores de nuestras obras. Vamos a poner mucha atención, tomen nota de lo que ellos nos quieren compartir en esta mañana. Pues les damos un aplauso en línea, tanto a nuestros comunicadores como a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que han podido responder a estas preguntas. Creo que hicimos ahí nuestras notas de lo que ellos han respondido. Nos sentimos contentos y contentas porque la mayoría dijeron que estaban felices, que se sienten escuchados, pero agradecemos también las sugerencias que nos han hecho, muy valiosas para nuestro trabajo posterior, ¿verdad? Abrir todavía más nuestros oídos. Dicen que Dios nos dio una sola boca para hablar menos y 2 orejas, ¿verdad? 2 oídos para escuchar más. Entonces vamos a poner en práctica también lo que la naturaleza nos ha dado. Y ahora me da mucho gusto poder presentar al ponente de nuestra segunda jornada formativa. Él es el padre Juan Aarón Cerezo. Por ahí ahorita lo vamos a ver, ya encendió su micrófono para que veamos su imagen. Muchos de nosotros y de nosotras ya lo conocemos. El padre Juan Aarón es un sacerdote salesiano de Don Bosco. Ha trabajado con los niños de la calle en la Ciudad de México, en el Oratorio de Mérida, en el Colegio de Querétaro, en la parroquia de Coacalco. Actualmente presta su servicio
en Puebla, y él ha realizado últimamente un estudio en Roma de teología espiritual salesiana. Cuando pensamos a quién invitar para esta jornada, primero queríamos elegir una persona muy salesiana y luego alguien que fuera realmente muy amante de los jóvenes y que lo manifestara también en su práctica pastoral. Le agradecemos al padre Juan Aarón que ha querido prestarnos estas horas de su tiempo, porque es también un salesiano muy atareado, ¿verdad? Pero sobre todo muy amante de los jóvenes, y creo que el hecho de que comparta con nosotros la experiencia de este cariño, pues también a nosotros nos va a impulsar para amar y sobre todo para escuchar más a nuestros jóvenes. Padre Juan Aarón, bienvenido y muchísimas gracias que está aquí con nosotros. Bueno, te agradezco mucho la presentación de Sor Pati. No sé si todos me escuchan. ¿Sí se escucha bien? Sí, padre, lo escuchamos muy bien. Ok, pues miren, siempre al tratar temas salesianos y al tratar sobre todo a los jóvenes, pues la verdad es apasionante. Sobre todo porque son nuestra razón de ser, nuestro motor, nuestro ideal, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que hacemos es por los jóvenes, como bien decía don Bosco, ¿no? Todo lo que hago es por mis queridos jóvenes. Y créame que tratar esta temática de la escucha es una situación muy actual, es una necesidad tan vigente, tan importante, que precisamente conjuntada con el carisma salesiano es de las prioridades más necesarias que debemos de tomar en cuenta. Me han pedido trabajar desde dos puntos de vista, desde dos niveles. Primero, viendo un poquito lo que el Papa Francisco propone de la escucha a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Esto es muy interesante porque el pacto global que el Papa propone, uno de sus elementos es escuchar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y bueno, yo creo que si hay algo que debemos de ir creando ya dentro de nuestras tareas, tanto educativas como personales, porque yo creo que esto no solamente se enfoca a la parte del aula o a la parte del colegio, sino también en todos los niveles, dígase familia, dígase personas, dígase clases, dígase cualquier ambiente, siempre la escucha va a ser un elemento fundamental, ¿no? Esta es la primera parte que voy a presentar, y después la segunda parte es un poco la conexión con don Bosco. Y la conexión con don Bosco, pues tiene que ver mucho con la forma de educar. Eso no hay duda, ¿no? La educación salesiana tiene un elemento clave, que es a través también, como lo han comentado en el video, la escucha, ¿no? Un elemento fundamental también. Dentro de la pedagogía, y me atrevería a decir, más que de la pedagogía de la espiritualidad salesiana, un elemento fundamental siempre será el tener la capacidad de escuchar a la gente que nos rodea. Voy a hacer la presentación, no sé si me puedan compartir, ya tengo para presentar. Sí, padre, tiene todo a su disposición. Muy bien. Fíjense que una de las cosas que más me ha llamado la atención del Papa ha sido esa capacidad, sobre todo de cercanía a la gente. Yo creo que todo lo podemos reconocer. No es algo, digámoslo así, novedoso viéndolo a él, pero viendo la figura de los papas, ciertamente creo que ya desde hace muchos años los papas últimos modernos han tenido mucho esa sensibilidad de acercarse a la gente, de ese contacto, no solamente físico, sino incluso visual. O sea, hay fotos en donde el Papa, su mirada está fija en la persona, es decir, no solamente lo escucha, lo está observando, que es una escucha mucho más profunda, es una manera de acercarse a la persona, ¿no? De ahí, pues, que esta fotografía a mí me inspiró el hecho de que, pues, los jóvenes se sienten siempre atraídos por una persona, ¿no? Y en este caso es interesante ver cómo ya el Papa desde su misma presencia atrae, ¿no? Y su actitud, ya cuando se acerca, cuando una persona está cerca de él, yo creo que ha de ser muy impresionante. Yo nomás tuve la fortuna de estar en una Eucaristía cerca de él, pero el hecho mismo de sentir su mirada es algo impactante realmente, ¿eh?
Yo no sé, yo creo que algunos de ustedes han tenido alguna experiencia, no solamente del Papa o de otro sacerdote, pero de alguna persona, ¿no? Que el hecho de mirarte, el hecho de observarte, el hecho de poner toda tu atención, ya te sientes atraído, ¿no? Entonces es un elemento, me parece, que hay que tomar en cuenta. El Papa habla precisamente dentro de los elementos que proponen el Pacto Global de Educación, es escuchar a las jóvenes generaciones. Y cuando hablamos de jóvenes generaciones, pues estamos hablando de un margen muy amplio, ¿eh? Estamos hablando de una amplitud de jóvenes enorme, ¿eh? Aún y sí todavía se pueden considerar los millennials jóvenes, ¿eh? Es decir, todavía estamos desde ese rango de los millennials hasta los actuales. Fíjense hasta dónde llega estas nuevas generaciones, es algo muy amplio. Y cada una de ellas pues tiene sus características, cada una de ellas tiene sus formas, sus estilos, sus necesidades, sus debilidades, etcétera. Es decir, el reto está muy, muy, muy fuerte. Es una invitación realmente a tener una apertura hacia los demás. Fíjense, yo traté de buscar el significado de la palabra escuchar, ¿no? O sea, escuchar es un verbo que tiene que ver con el poner atención, la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. La frase que a mí me llama más la atención y la que yo considero que es la que más carecemos muchos de nosotros es poner atención. Siempre tratamos de oír, pero muchas veces no escuchamos. Y la escucha, un elemento fundamental, va a ser el poner atención, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que, como estas respuestas muy comunes, ¿no? Oye, te pido esto, sí, y todavía ni siquiera le dije lo que quería y ya respondí que sí. ¿En cuántas ocasiones nos puede suceder o nos ha sucedido que nos adelantamos a la respuesta sin haber escuchado la pregunta? O peor tantito, hacemos nuestras deducciones de algo que todavía ni siquiera le dimos la atención adecuada, ¿no? Entonces, para mí va a ser una primera tarea que nos valdría la pena incluso preguntarnos si realmente cada vez que escucho pongo atención. Creo que es una tarea muy importante, tanto para aquel que lo dice, o sea, el emisor, el que da el mensaje, pues también que se sienta así, dice, oye, ponme atención. Qué bonito es que cuando te lo dicen, ¿no? Que no te ven atento y te lo dicen. Como aquel que es el receptor, de igual manera, ¿no? Decir, oye, no te entendí bien lo que dijiste, ¿me podrías volver a repetir? ¿Cuántas ocasiones sucede que nuestro problema de comunicación, gran parte de ello se enfoca precisamente en la falta de atención que le tenemos a la persona que está transmitiendo el mensaje, ¿no? Así es que desde ahí pudiéramos empezar a pensar, ¿no? Esta es una actitud que deberíamos de considerar, ¿no? Cada día, cada vez que estoy escuchando algo, a alguien o algo, le pongo atención. Fíjense que una de las cosas que el Papa de alguna manera propone y es precisamente escuchar la voz o poner atención a los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para toda persona. Esta propuesta del Papa tiene una amplitud enorme. Es decir, si fuéramos más sensibles a la voz de los muchachos, jóvenes y adolescentes, realmente nuestras políticas, dígase económicas, sociales, etcétera, cambiarían de giro muchas de ellas, porque la visión de los jóvenes muchas veces es muy, muy diferente a la visión que muchas veces los adultos tenemos. Ciertamente no podríamos así como definir que la visión única es la de los jóvenes. No, pero lo importante tal vez sería pensar si realmente lo que nosotros ponemos atención de lo que los jóvenes dicen sirve como un medio para hacer un proyecto, para hacer una planeación. Es interesante ahorita que estaban pasando el video, cómo los jóvenes se expresan, ¿no? A mí me encantó el más pequeñito, el más chiquito que dice, pues a veces sí y a veces no, a veces oigo y a veces no. O sea, esa naturalidad, esa sinceridad, creo que es algo que nos faltaría escuchar de ellos, porque realmente cuando tú te abres a lo que los muchachos y los jóvenes se expresan, si hay algo que yo he encontrado,
muchas veces es que son sinceros, que dicen las cosas como son. Y a veces me atrevería a decir que las dicen más fuerte que cualquier adulto, o las dicen más crudas que cualquier otra persona, O sea, es un elemento que siempre debemos de tomar en cuenta. Cuando tengamos que hacer nuestras planeaciones, nuestros proyectos, qué bueno es pensar en lo que ellos quieren, en lo que ellos buscan, en lo que ellos necesitan, ¿no? De ahí pues que yo creo que gran parte de nuestras planeaciones sí tendrían que tener como punto de partida lo que ellos necesitan, lo que ellos ven. Don Bosco tenía esa capacidad, Todos sus proyectos giraban en torno a lo que los muchachos necesitaban. Prácticamente me atrevería a decir que los educadores para Don Bosco eran los jóvenes. Don Bosco tuvo muchos educadores a través de los jóvenes, porque de ellos tomaban los elementos claves o los elementos más importantes que después se veían reflejados en las acciones que Don Bosco realizaba. Entonces, esto de aprender a escuchar y poner atención a los muchachos también es una tarea vital y me atrevería a decir incluso fundamental dentro de un programa, dentro de una planeación educativa. Dice el Papa Francisco, es necesario empezar siempre por escuchar, poner atención a la persona. Pero ¿cuáles serían algunas características que el Papa dice de poner atención y escuchar? Primero que nada es acogiendo sus preguntas, sus necesidades, sus heridas, sus pobrezas, descubriendo sus talentos, conociendo sus sueños, sus ideales. Fíjense, está equilibrado lo que el Papa dice. Hay que ver lo malo, hay que ver las heridas, hay que ver las necesidades, pero también hay que ver los sueños, hay que ver los ideales, hay que ver los talentos. No podemos nada más concentrarnos en una parte. Sería bastante pobre aquel que solamente se aprende o más bien se acostumbra a ver lo malo, a ver los defectos, ¿no? A enfocar, decir, bueno, te faltó esto, mira, tú estás mal aquí, te falta esto, te falta aquello. Y yo creo que es un elemento que debemos de aprender a conjugar. Cuando a un joven, además de escucharlo sus defectos, le haces ver sus virtudes, le estás abriendo una perspectiva nueva. Porque no solamente estamos evidenciando lo que carecen, sino también les estamos provocando lo que pueden hacer, lo que tienen también. Y eso de escuchar, entonces, pues viene con esa actitud de decir, te pongo atención en el todo. Tus palabras, pues no solamente me expresan voces o me expresan palabras articuladas o oraciones articuladas, no, me estás transmitiendo sentimientos, que eso es algo que muy pocas veces pudiéramos decir que sí lo recibimos, Yo me atrevería a preguntarles, ¿cuántas veces has escuchado a una persona, pero más por lo que dice, por sus sentimientos? Hay gente que sin comenzar a hablar, con el simple hecho de las lágrimas que derraman, te está diciendo tanto, te está expresando tanto. Hay personas que con el hecho nada más de escuchar una sonrisa, una carcajada, te dice tanto que muchas veces ni a eso le podemos, que pues suele suceder que ni a eso le ponemos atención. Entonces, qué importante sería preguntarnos cada vez que escuchamos, ¿tocamos los sentimientos? ¿Soy capaz de percibir los sentimientos de la persona que estoy escuchando? ¿Sí descubro lo que hay en ella? ¿Logro sentir, logro hacer esa empatía de ponerme en sus zapatos, de ponerme en su realidad? Porque cuando así sucede, cambian muchas cosas. Ya no se vuelve nada más una transmisión y una emisión. No, ya se vuelve una auténtica comunicación de sentidos. Y es lo que Jesús provocaba con la gente que tocaba, con la gente que se acercaba. Jesús tiene esa experiencia, ¿no? De tocar los sentidos de las personas, de sentir lo que las personas sienten. Por eso lo que el Papa dice en este aspecto me parece de vital importancia también como una característica que sí deberíamos de preguntarnos si somos capaces de llegar a ese nivel de comunicación, porque es una tarea. Al final cada uno podemos ir creando nuestras propias tareas, ¿no? Cada uno podemos ir desarrollando nuestras propias habilidades. Y yo creo que una habilidad de cualquier educador y papá
siempre va a ser el que sientas lo que tu hijo te dice. No solamente lo escuches, lo sientas, que logres captar lo que ellos sienten. De aquí que el Papa utiliza una frase muy, muy interesante, ¿eh? Una frase que tiene una base muy pedagógica, muy humana y me atrevería a decir muy salesiana. El Papa dice que hay que escuchar con los oídos del corazón. Esa imagen nos hace entender un poquito qué es lo que el Papa desea que todo cristiano, que todo perteneciente a esta iglesia católica, apostólica, romana, tuviera como característica aprender a escuchar con los oídos del corazón. Y el Papa primero define, no se trata de una escucha que tiene que ver con el sentido del oído. O sea, no solamente pongo mi oído a aquel que me habla, no, pongo toda mi persona, mi mente, mis ojos, mi atención, todo. Porque dice el Papa que precisamente la verdadera sede de la escucha es el corazón. Solo aquello que toca tu corazón fue escuchado. Fíjense hasta dónde llega el nivel de escucha, ¿no? Solo aquello que tocó tu corazón realmente fue escuchado. Y eso es algo que yo me atrevería a decir, no muchas veces lo experimentamos. O sea, muy pocas veces a lo mejor, como dicen vulgarmente los muchachos, no, padre, esto sí me llegó. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, no? De los mismos muchachos, padre, esto sí me llegó, esto sí me tocó, ahora sí me tocó. Entonces quiere decir que el chavo no escuchó, ¿verdad? No, llegó al nivel más profundo de la escucha, ¿no? De ahí que, pues pensemos qué tanto estamos habituados a esta capacidad de escuchar con el corazón. ¿Qué tanto realmente estamos habituados a llegar a ese nivel de escucha? Ciertamente a lo mejor podemos decir, pues no lo puedo hacer con todos, ¿no? Nadie dice que lo hagamos con todos, porque al final, pues habrá con gente que lo requiera, ¿verdad? Habrá gente que nada más tengamos que oírla y sí, está bien, una orden, una petición, una necesidad, te la respondo. Pero ¿cuántas veces al que sí requiere ser escuchado con el corazón, muchas veces no logramos no llegamos a ese nivel, ¿no? No llegamos a esa actitud que ellos esperan, ¿no? Porque si hay algo que transformaba en el oratorio a los muchachos, era que se sentían escuchados, porque bien decía Don Bosco, ¿no? Solo al que llega al corazón del joven, solamente aquel que se siente tocado por el corazón, es capaz de darlo todo por ellos, ¿no? Es capaz de ahora sí apostarlo todo por ellos y entregarlo todo por ellos. Una de las cosas que tal vez y el Papa propone como un elemento clave para aprender a tener esa capacidad de escuchar con el corazón, un elemento previo o algo que sí deberíamos de tener como una práctica muy habitual, casi me atrevería a decir de todos los días, es la escucha de sí mismo, de aquella parte tan íntima de nosotros en donde prácticamente nosotros somos los únicos que lo conocemos. Porque suele suceder, y es muy común, que muchas veces guardamos cosas en el corazón o en la mente o en los sentimientos que muchas veces no los reconocemos. Se quedan muchas veces metidos en esa parte tan íntima, tan profunda de nosotros, que muchas veces no somos capaces de escucharlo. Y yo creo que gran parte de nuestras neurosis modernas, de nuestras psicosis modernas, tienen que ver porque no nos escuchamos, porque no nos damos el tiempo de aprender a escuchar lo que hay dentro de mí. Aprender a abrir ese canal íntimo en donde tú y tu interior se conectan para lograr percibir lo que hay dentro de ti. A mí me encantó esta imagen porque al final, ¿cuántas cosas nos tendría que estar gritando el corazón y no lo escuchamos? ¿Cuántas veces pasa que realmente la mente está tan perturbada de muchas cosas que no le permitimos ser escuchada? Y una persona que no tiene esa conexión consigo misma, difícilmente la va a tener con los demás. Como bien dice ese refrán muy común y muy conocido por muchos, ¿no? Nadie da lo que no tiene. ¿Cuántas veces realmente mi incapacidad de escuchar a los demás comienza por mi incapacidad de escucharme a mí mismo?
Y ciertamente el problema moderno y el problema actual es, y la frase que todos hemos escuchado y que muchas veces repetimos hasta nosotros, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y de verdad, es triste saber que no tengamos tiempo para nosotros. Y miren, no es porque no lo podamos tener, sino es porque a lo mejor no le doy la necesidad que me amerita. Porque si realmente viéramos el beneficio que nos ofrece esta capacidad de escucharnos a nosotros mismos, sería el mismo hábito con el que buscamos tiempo para hacer ejercicio, o buscamos tiempo para caminar, o buscamos tiempo para ir al gym, o buscamos tiempo para ver una película, o buscamos tiempo para conversar con alguien. Digo, cóbrale a ella. Yo creo que ahí es donde está un poquito el reto actual, ¿no? Esta frase de no tengo tiempo, yo creo que tendría que cambiarse de manera de decir, no es importante para mí. Esa sería la frase más justa. Cuando hay algo que yo no puedo hacer, es porque más bien no es importante para mí. Cuando toca el nivel de importancia para mí, realmente lo hacemos un hábito y lo hacemos algo que no sé cómo, de dónde saco el tiempo, pero lo busco hacer. Y esa es la gran diferencia. Y yo creo que ahora precisamente los psicólogos en este momento actual, en esta era moderna, pues tienen todo ese trabajo, ¿no? De escuchar a tanta gente, pero yo creo que les está faltando también esa capacidad de ayudar al otro a aprender a escucharse a sí mismo. Yo tengo la gracia y la fortuna dentro de mi ritmo de vida de tener un momento de meditación diaria, de tener ese espacio para mí, para mi encuentro conmigo, con Dios, con lo que escucho, con lo que vivo. Es algo que yo tengo como reglamento, es algo que yo tengo como norma de vida. Pero yo creo que también el papá, el maestro, cualquier persona podría tener ese momento. Cualquier persona que realmente apreciara el valor que tiene la escucha de sí mismo, estoy convencido que se daría tiempo para eso. Ojalá que esta pueda ser una de nuestras primeras tareas dentro de este encuentro que tenemos. Ojalá que una de las prioridades, y de verdad me sentiría muy satisfecho que todos pudiéramos terminar diciendo, de ahora en adelante, diario me escucho a mí mismo. Y no se trata de tener horas, no, bastan con segundos, basta con minutos, bastan minutos para tener ese contacto con uno. Hay quien dice que precisamente la escucha con uno comienza con un breve sentarte bien, un breve respirar bien, oxigenarte bien, y dejar que ese ritmo te vaya llevando a ti mismo, ¿no? Hay ejercicios, ciertamente, ¿no? Hay modos y hay medios, ¿no? Que cada uno aprovechemos los modos y los medios, pero que no dejemos de buscar esa escucha de nosotros mismos. Es tan importante y es algo que realmente toda persona que tiene contacto con la gente, que tiene esa relación con los demás, si no se da ese tiempo, puede suceder que nada más somos repetidores de lo que otros han dicho y de lo que otros hemos escuchado o de lo que hemos leído, Tristemente, muchas veces suele suceder que repetimos mucho de lo que otros dicen, pero no lo decimos de nosotros. Y yo creo que lo que más forma, lo que más llena a una persona es cuando lo dice de su propia persona, de su propio interior, de sus convicciones, de su vida real, ¿no? Así es que yo aquí les invitaría a que pensáramos, ¿no? ¿Qué tanto me doy tiempo de escucharme a mí mismo? El Papa utiliza 3 verbos. En este pacto global que él busca trabajar educativo global, él trata de que toda persona que está implicada en la educación debe de tener 3 verbos muy presentes. El primero es escuchar, el segundo es transmitir y el tercero es construir. Y trata de desglosar cada uno de ellos. Ciertamente yo trato aquí de resumir en manera breve qué entiende él por escuchar, por transmitir y por construir. Y después vamos a ver algunas cosas muy concretas que se pueden incluso pensar si las podemos poner en práctica. Para el Papa, escuchar es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no?
Es esa capacidad de no solamente oír frases, oraciones, sino tocar sentimientos. Como que eso sería el resumen de la escucha, ¿no? Aquel que logra sentir a través de las palabras y de las oraciones lo que está recibiendo de la persona, lo está escuchando. Aquel que está conectado con los sentimientos del otro. Ese es un ejercicio que no hay que perder de vista, ¿no? No hay que olvidar que eso se tiene que practicar. Es como aquel que quiere nadar, pues aprende nadando. Es aquel que quiere aprender a escuchar, pues aprende haciéndolo de esa forma, ¿no? Es un aprendizaje permanente, me atreveré a decir. Es algo que debemos de trabajar todos los días, todos los días. Cuantas veces me doy cuenta de que no te estoy escuchando porque no toco tus sentimientos, qué bueno sería frenarme y decir, oye, espérame, es que ¿sabes qué? Repíteme, no te estoy escuchando. Qué bonito es escuchar a alguien que lo dice, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? No te estoy escuchando, discúlpame. O ¿sabes qué? Estoy con una jaqueca, estoy con un dolor de cabeza, estoy con una preocupación que tal vez no me permite escucharte. Qué bonito es alguien que se sincera ante ti, ¿no? O qué bueno es aquel que también te lo dice, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora sí, toqué tus sentimientos. Te estoy entendiendo. Sé lo que me estás diciendo. Sé por lo que estás pasando. Después, es algo muy interesante cómo eso que tú escuchaste, el Papa mismo lo dice, eso se tiene que ver reflejado en la vida diaria. Porque el Papa, de alguna manera, identifica los valores con la vida. Es decir, la vida tiene que manifestarse a través de valores. Y los valores reflejan la vida. Entonces, al escuchar, yo estoy haciendo el ejercicio de la vida. Porque estoy ya tocando la parte existencial de una persona. Y entonces ahí está esa transmisión, ese permitirnos que no solamente estoy físicamente delante de ti, no, tú me estás transmitiendo tal vez la cosa más importante de todo ser humano, que son tu vida. Esa transmisión hace que se construya y que se pueda trabajar juntos en hacer una comunidad, en crear una comunidad en donde todos crecemos juntos. Fíjese entonces cómo él logra hilar estos tres verbos de tal manera que quien gana en la escucha son los dos. Gana el que escucha y el que habla. Y ese es el ideal que el Papa tiene en mente, es crear un mundo que está en constante construcción. Porque en esa construcción entonces avanzas tú y avanzo yo. Tú que te sientes escuchado y yo que toco tus sentimientos y que sé lo que sientes y que ahora sí podemos empezar a que juntos crear y construir algo que nos beneficie a todos. Por eso este mundo es tan injusto, porque muchos son los que hablan y pocos los que son beneficiados. O sea, el valor de la palabra, pues se le otorga al que tiene el micrófono. Pero ese micrófono muchas veces no toca los sentimientos de toda la gente. Y esa que tiene, ese que tiene la palabra en su poder, muchas veces no piensa en el bien de todos. Ese es el problema actual de la sociedad. El egoísmo, el pensar solo en mí, el decir, yo te digo lo que pienso y no me importa si te ayuda o no te ayuda, es lo que yo pienso, ¿verdad? Aquel que se aferra únicamente a lo que piensa y a lo que cree, pues está perdiéndose de una riqueza tan grande, porque no hay cosa más extraordinaria que encontrarte nuevas formas de pensar y de ver la realidad. Pero solo el que se abre, solo el que escucha, solo aquel que le permite tocar, se permite ser tocado por esos sentimientos, ahora es capaz sí de construir y pensar en comunión, ¿verdad? Que es una de las necesidades que este mundo actual tanto necesita, ¿no? Vamos a enfocarnos un poquito más a qué significa la escucha, ¿no? Fíjense, lo que dice esta frase a mí me creó un conflicto interno muchas veces, ¿eh? Fíjense, escuchar a los jóvenes y a los adolescentes, hay que escucharlos para centrarlos en el centro de la acción educativa. No son los alumnos que tienen que adaptarse a la escuela, sino la escuela la que tiene que adaptarse a los alumnos. O sea, fíjense ustedes que esta frase última, en lo personal, a mí me hizo mucho ruido, decir, ¿cuántas veces realmente
hago cambios sin pensar en los muchachos, sin escuchar a los muchachos. ¿Cuántas veces impongo mis ideas o mis criterios sin ser capaz de poner al joven en el primer lugar? Esto es muy atrevido, pero yo me atrevería a decir, ¿cuántas veces, en qué institución realmente el joven es el que manda? Y es difícil pensarlo así desde este enfoque, o sea, es decir, el joven es el que manda. Aquí lo que tú digas es lo que se hace. Y no por cumplir un capricho de un joven, no, es por cumplir con una necesidad. ¿Y cuántas veces sucede que en la realidad, muchos de nuestros programas, muchas de nuestras propuestas no tienen al joven como punto central? No, porque a lo mejor lo que la SEP me pide, lo que tengo que cumplir, los programas de la SEP son los que tengo que cumplir, el programa que tal tiene que cumplir. ¿Y quién se pregunta si el joven realmente está en el centro de esos programas y de estos proyectos? Yo creo que un reto muy importante de esta invitación del Papa tiene que ver con adaptar nuestros modelos a las necesidades del joven, adaptar nuestros ambientes, adaptar nuestra realidad a la realidad de ellos. Y de aquí que, pues, de verdad esa foto me encantó porque, o sea, fíjate la manera de convivir comiendo, ¿no? O sea, es decir, es tan natural, es la adaptación a una cultura, es decir, así se come ahí, así se hace ahí. Y no llegar con esas imposiciones externas que muchas veces hasta lastiman a la cultura a la que llegan, ¿no? ¿Cuántas veces pudiéramos tener hasta esa mentalidad colonialista? Es decir, aquí se dice lo que yo digo, porque yo tengo la razón. Y qué triste es pensar que muchas veces las mismas culturas tienen tanto que ofrecernos. ¿Cuántas veces hemos desvalorado lo que otras culturas tienen como valores y que tal vez nosotros los pasamos por alto? ¿Cuántas veces realmente entre los jóvenes se ven actitudes de solidaridad, de respeto, de ayuda, que nosotros no las damos por hecho? O sea, las damos por hecho y ni siquiera las fomentamos, o sea, ni siquiera les damos esa oportunidad, ¿no? Qué bonito sería ser capaces de llegar a eventos en donde le dijéramos a los jóvenes, órale, a ustedes les toca organizarlo. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿De qué manera? Ciertamente nosotros nos tocará ser aquellos que ajustemos, ¿verdad? Ajustemos las iniciativas, la creatividad que ellos tienen, porque esa es nuestra tarea. El educar es el que va dando camino, ¿no? Es el que acompaña, es el que le da acompañamiento a lo que él quiere. Pero qué diferencia es cuando uno lo escucha del otro y lo hace camino, a que yo ya te digo cómo lo tienes que hacer y así lo tienes que hacer. Y peor tantito, ¿no? Lo tienes que decir como yo lo dije. Y si no lo dices como yo lo dije, estás mal. Esa es la actitud que hay que quitar. Esa es esa mentalidad impositiva que debemos de superar muchas veces. ¿Qué significa el transmitir? Miren, si hay algo que el Papa está muy preocupado, es porque de veras, a todo niño, de independiente del país, de la pobreza, de la situación en la que se encuentre, debe de tener un respeto máximo y una educación de calidad. Y miren, este discurso, ustedes algunos que fueron a la CIEC, en este encuentro que hubo en la Ciudad de México, con las nuevas tecnologías y con todo eso, no garantiza que sea una educación de calidad, ¿eh? Al final es muy cuestionable ese adjetivo calidad. ¿Qué es lo que le da calidad a la educación? ¿Computadoras de última generación? ¿Sistemas tecnológicos de punta? Y yo creo que no. Yo creo que al final lo que le da la calidad a la educación es precisamente un ambiente, un carisma. Y en eso estoy totalmente convencido de que nosotros los salesianos, nuestro sistema educativo tiene tanta riqueza, porque realmente es una educación de calidad, porque creamos esos lazos de familia, esa fraternidad, ese afecto, ese cariño. Y créame que aunque no tengamos los sistemas más avanzados, aunque no tengamos los medios de punta, el hecho de crear un ambiente sano, un ambiente de familia, como todos sabemos que es la educación salesiana, les estamos dando calidad. Esa es la calidad que yo creo que todavía no deberíamos de olvidar,
y sí deberíamos de tener muy presente. Qué bueno que en tu aula haya computadoras, qué bueno que en tu aula ya esté más personificada o más individualizada la atención y el cuidado, pero no se te olvide, el ambiente no es el aula, el ambiente es el patio, el ambiente es cuando los recibimos, cuando los despedimos, cuando estamos con ellos, ese es el ambiente. Y eso sí es la calidad máxima que podemos ofrecer. Y el respeto, ciertamente no hay cosa más importante que un niño que se sienta con sus derechos respetados, ¿no? Un joven que se siente respetado, que es tomado en cuenta, ¿no? Que no es aquel que está formado como soldado y tiene que nada más repetir indicaciones, ¿no? No es aquel que se siente en ese ambiente tan libre porque se le respeta, ¿no? Porque se le da esa capacidad de decir, tú tienes derecho, tú también tienes derecho a opinar, tienes derecho a expresarte, y que ojalá que nuestros ambientes apuesten por ello, ¿eh? Yo estoy convencido que nuestra educación tiene mucho que ofrecer de calidad en cuanto seamos capaces de crear ambientes familiares, de crear un colegio en donde se sienten en casa, se sienten en su casa, escuchados, atendidos y respetados. Esto de construir es algo que me parece muy importante y es algo que la pedagogía salesiana y sobre todo la pastoral juvenil busca crear, ¿no? Que son, o sea, jóvenes que se involucren a que ellos mismos sean los líderes de sus grupos. Es crear esa capacidad de participación, ¿no? En donde el joven lo piensa, lo hace y lo da con cariño, ¿no? Yo creo que son de los grupos que siempre deberíamos de pensar, ¿no? ¿Qué tanto en los colegios que estamos formando esos líderes, ¿no? Esa gente que es capaz de renunciar a su tiempo personal para ofrecerlo en ayuda de otros, ¿no? ¿Qué tanto construimos a estos jóvenes que son protagonistas de ellos mismos, ¿no? El asociacionismo es a lo que quiere responder, ¿no? Y a mí me ha tocado organizar Pascuas juveniles y créanme que nada más me he dedicado a confesar, y a celebrar. Toda la logística y todo el evento lo sacan los muchachos. Y una cosa importante es que confías en ellos. O sea, sabes, porque los has formado, porque han crecido, porque no lo han visto, lo han vivido. Es una gran diferencia entre aquel que lo oye y aquel que lo vive, ¿eh? Solo aquel que lo vive lo puede transmitir. Y yo creo que tenemos muchos jóvenes con una capacidad de protagonismo increíble, ¿eh? No hemos logrado explotarlos en su máxima capacidad, ¿eh? Tristemente, hay veces no somos no nos fiamos tanto de ellos, porque a lo mejor todavía nos creemos los que lo sabemos todo, y realmente los jóvenes tienen una iniciativa y tienen una pila tan efectiva que muchos eventos realmente ellos los podrían sacar siendo nada más acompañados por nosotros, acompañados, porque tampoco se trata de decir hazlo y ahí te ves, ¿verdad? No, estoy contigo, tú lo vas a hacer, pero estoy contigo. Y es importante, ¿no? Pensar qué tanto de nuestros muchachos especialmente salen con esa capacidad. ¿Cuántos exalumnos logran posicionarse en medios en donde son líderes, ¿no? Y logran tener ese liderazgo propositivo, ese liderazgo que piensa en los demás, en el bien común. Es lo que nos hace falta. Si nosotros tenemos algo que ofrecer a esta sociedad, son líderes con esas características, ¿no? Con una capacidad de construir, de dar, de pensar en los demás. Miren, yo hasta aquí tenía la parte del Papa, que me parece importante, y me decía Pati que había posibilidades de crear un poquito un diálogo, ¿no? No sé si irnos en grupos o hacerlo por mesas, no sé cuál podría ser la dinámica, porque yo tenía dos opciones. También presentarlo de Don Bosco. Al final yo les propongo 3 mesas o tres lugares, 3 salas en donde se puedan manejar algunas preguntas en cada sala o que cada sala maneje todas las preguntas. Yo no sé cómo convendría, si podemos continuar con el de Don Bosco, que también ya ha salido ahorita, pero me parece que a lo mejor sí podría ser más productivo continuar con Don Bosco y al final crear esta dinámica. No sé, Pati, ¿crees que se puede hacer así? Sí, padre.
Si gusta, usted continúa ahorita, como dice, con el tema. Después damos un breve receso para que mientras orarme las salas, ya las está teniendo, ¿no? Y luego ya usted nos da las preguntas, vamos a trabajar y regresamos para el plenario, si le parece así. Así me parece excelente, entonces. Bueno, espero no estarlos cansando. Si hay alguna cosa que no se pudo comprender, pues ya al final les damos ese espacio, ¿no? De preguntas. Sí, padre. Gracias. Miren, esta es una frase totalmente de Don Bosco. Y creo que esta frase está pintada en muchos de nuestros colegios, ¿no? Y porque es una frase que resume nuestro sistema, nuestra pedagogía, nuestra manera de educar. Don Bosco tenía muy claro que la educación es cosa del corazón. Su experiencia de vida no fue algo que leyó, no fue algo, no exportó a un pedagogo de su tiempo. No. Don Bosco lo vivió en carne propia. Desde el hecho de comenzar en el oratorio, de crear este ambiente de familia, de crear después en Baldoco el colegio, las escuelas nocturnas, las escuelas profesionales, era porque le tocó en su corazón lo que el joven necesitaba. Y esto no es tan sencillo, es una frase muy escuchada tal vez, o muy dicha, pero poco comprendida tal vez, o poco puesta en práctica. Y vamos a tratar de entenderla, vamos a tratar de ver si realmente educamos con el corazón. Y no solamente hablo del nivel educativo, esto también se vuelve en la práctica de familia, el papá que escucha al hijo, el papá que educa al hijo con el corazón. Y yo creo que se aplica en los dos niveles sin ningún problema, Por tanto, tan es así que la experiencia de su familia de Don Bosco la quería hacer más extensa en sus ambientes, en su colegio, en el oratorio. Es decir, esta experiencia de vida que vivió en familia Don Bosco fue tan significativa y este dejarse tocar por el corazón de los muchachos y que le tocaron su propio corazón es lo que hace que la propuesta de Don Bosco sea una propuesta que tiene que ver especialmente con el afecto que engendra confianza. Esta frase es importantísima. Si yo no creo lazos de afecto, yo no le voy a dar confianza al muchacho. Si yo nada más le digo qué es lo que tiene que hacer, si yo nada más le reprendo lo que hace mal, si yo nada más le doy órdenes, no toco la confianza. Pero si lo escucho, si me acerco, si estoy con él y si él me ve, si estoy cerca de él, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay apertura. Solo aquel joven que te tiene confianza es aquel que te va a abrir su corazón, es aquel que te va a expresar lo que vive, lo que siente, lo que está pasando. Por eso, este ambiente de afecto recíproco es lo que para Don Bosco hace que un educador haya sido significativo para el alumno. Solamente aquel que logra que el joven se abra de corazón a uno es porque está educándolo. Fíjense hasta dónde llegaba Don Bosco, a qué nivel de educación llegaba, ¿no? ¿Sabes? Y algunos van a decir, pues sí, pero es que nomás tenía como 10 jóvenes. No. En su colegio, en el primer colegio que abrió Don Bosco, tenía 260 alumnos. Y si ustedes, y la manera en cómo sabían, la manera en cómo medía Don Bosco su calidad de educación era el ambiente. El ambiente y el afecto que los educadores, que los primeros salesianos transmitían a los muchachos. Y después, él decía, es lo único que necesitamos, porque el joven después se deja moldear. Tú le puedes proponer lo que necesitas, lo que él necesite, y lo va a hacer con gusto. Tú lo vas a poder orientar, tú lo vas a poder crear en él ese joven, que ese ideal que Don Bosco tuvo muy en mente, ¿no? Vas a poder crear un buen cristiano y un honesto ciudadano, que es lo que mejor le podemos ofrecer también a esta sociedad, ¿no? Si cada joven egresado de nuestros colegios saliera como buen cristiano y honesto ciudadano, es porque engendramos una educación en donde hubo afecto y hubo confianza. Para Don Bosco, además de este ambiente de afecto y confianza, un elemento clave es la alegría.
No la alegría de la discoteca, no la alegría del bailar o de escuchar, o no sé. No, la alegría es un elemento salesiano que se ve en la espontaneidad, en esas carcajadas naturales, en ese ruido del balón y de ese pásamela, de ese te va, te toca, de ese ruido que nunca debe de faltar en los patios, de ese momento en el cual el joven se libera tal vez de ese modo formal de educación en el aula en donde están sentados y callados, a donde realmente se expresan como son, dicen lo que sienten. Y por eso, para don Bosco, la alegría es la expresión más auténtica de que se está poniendo en práctica la pedagogía salesiana, que tiene que ver con el estudio, con el trabajo y con la religión. Don Bosco conjugaba muchos medios. Su ambiente era un posicionamiento de muchos elementos. El estudio, el trabajo, la religión, la razón, el amor, el afecto, la empatía, la confianza. Fíjense cuántos elementos creaban el ambiente. Y todos esos elementos tenían como único objetivo que los jóvenes la pasaran bien, que los jóvenes fueran la gente más alegre, que fueran las personas más contentas. Por eso, cuando encuentras un patio, entras a un colegio salesiano y entras al recreo y oyes a todos callados y comiendo, peligro. Ese ambiente está en la ruina. Ahí no se está educando, ahí se está imponiendo. Cuando llegas a un colegio y se oyen las patadas, se oyen los gritos, se oyen las carcajadas, se oye todo el asunto del griterío juvenil, ahí hay una educación salesiana. Esta alegría es tan importante para don Bosco que precisamente aquel joven que se aislaba, aquel joven callado, aquel joven que hacía su vida, era su principal objetivo. Decir, este joven tiene algo, lo tengo que buscar y lo tengo que integrar. Era tan especialista don Bosco en este aspecto de la alegría que precisamente era capaz de decirle a un joven, yo te encargo a este joven que no se quiere integrar para que tú lo vayas integrando. Y así es como creó ese asociacionismo entre ellos, ¿no? El decirle al joven, oye, tú le vas a ayudar al otro joven a que se integre al ambiente, a que aprenda el ambiente, a que entienda el ambiente. Y por eso tenía éxito su sistema, porque el ambiente educaba, porque el ambiente era capaz que por los mismos valores que se vivían en él, los jóvenes lo entendían. ¿Y por qué? Pues porque en el juego hay reglas. Pues sí, no puedo agarrar el balón y hacer con lo que yo quiera con él. No, tengo que pasarlo. Tengo que hacer equipo, tengo que hablar, tengo que comunicar, etcétera. O sea, todo tiene su razón. Los juegos salesianos tienen una característica que tienen que ver mucho con la comunicación. Si alguna vez en algún colegio han vivido esa experiencia de los juegos salesianos, no me refiero al fútbol, al básquet, al vóley, etcétera, no. Me refiero a unos juegos que don Bosco inventó. Uno que se llama, por ejemplo, escamada, uno que se llamaba, le llamaban, bueno, en aquel entonces, en mi tiempo aquí le llamábamos perros, era como esa competencia entre unos y otro equipo, otro que era el famoso uno que llamaban el oso, es decir, esa capacidad de ir creando equipo para que me ayude a agarrar a los demás. Fíjense, si fuéramos analíticos y pensáramos en lo que significa una actividad lúdica no tiene idea de cuánto puede educar, de cuánto puede un joven aprender a través de eso. Si lo explotáramos más, créanme que estamos creando gente más sana. No que te repite contenidos y que te repite fechas, datos, fórmulas, no, que sabe vivir con los demás, que aprende a vivir con los demás. Por eso don Bosco siempre decía, ¿quieres ver a un joven sano? Ve qué tan alegre es. Porque precisamente para don Bosco, todas las actividades lúdicas, díganse los rallies, díganse las gincanas, díganse las kermeses, díganle el teatro, la actuación, la música, el arte, todas ellas tenían como finalidad crear un ambiente alegre. Que el joven viviera en carne propia lo que significa una alegría sana, una alegría propositiva. Y no la alegría de aquel que, me regalaste esto, sí que bueno, ya se me descompuso, ya se terminó mi alegría, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos está faltando crear esa conciencia de decir lo que se hace,
a través de actividades artísticas, culturales, deportivas, son 100% educativas. Aquel que nos dice, aquel que diga, vamos a jugar, no vamos a educar, vamos a educarlos jugando. Aquel que dice, vamos a tener nada más un concurso de canto, no tenemos un concurso de canto, vamos a educarlos cantando. Aquel que dice, vamos a hacer una obra de teatro, no, vamos a educarlos en la obra de teatro. Todo tiene ese sentido educativo. Y para Don Bosco, precisamente, el termómetro de las buenas relaciones era la alegría. Si el joven estaba contento, ese es el mejor termómetro para saber si tenemos un ambiente bueno. ¿Qué es lo que podríamos pedirle? ¿Qué es lo que valdría la pena que el educador o el papá debería de tener como fomentar para crear un ambiente educativo de corazón? Yo creo que son elementos que valen la pena tomar en cuenta porque sí nos pueden servir en la vida real, tanto en el esquema educativo dentro del colegio como en la misma casa, ¿eh? Por eso puse los dos elementos, estudiante e hijos, porque también dentro de la familia se puede ir construyendo este modo de educar, ¿eh? Educar con el corazón. Dice, primero que nada, el papá o el educador debe de promover el protagonismo de los estudiantes o del hijo en su educación. Eso es algo muy importante. El protagonismo debe de confiar primero porque le das confianza, porque lo conoces, le das confianza y lo promueves, tú mismo lo promueves. Es bonito saber que ¿cuántos jóvenes tenemos potencialmente líderes que no los promovemos? Nos quedamos con la característica de la calificación, ¿verdad? La otra vez me di cuenta, y de verdad, hace unos días en la Trini, en el Colegio Trinidad Sánchez Santos, estábamos buscando a un joven que fuera el que dirigiera el acto cívico, y le digo a la maestra, oye, ¿quién? Y me dice la maestra, no, pues el que tiene 10. Le digo, no es el que tiene 10. Yo te digo, ¿tú conoces a uno que sabe expresarse? Y me dice, sí, pero no tiene buenas calificaciones. ¿Y qué importa? Fíjate cuántas veces nuestros parámetros para poder promover a un joven es el número, la calificación. Qué triste que etiquetemos a los jóvenes por un resultado subjetivo, porque a lo mejor ese día se puso nervioso el joven y le fue mal, pero no quiere decir que no pueda hacer otras cosas. ¿Cuántas veces tenemos jóvenes con una capacidad tan extraordinaria de hacer cosas que nada más lo único que nos falta es promoverlos y darles la oportunidad de veras a este joven que más o menos vimos que tenía esa espontaneidad y lo hizo tan bien que aunque haya reprobado matemáticas, no interesa, él fue capaz de llevar adelante como el que dirigía el acto cívico. Fíjense, en cuántas ocasiones etiquetamos a los muchachos, ¿no? Y los hijos, bueno, los papás cuando tienen en un nivel más pequeño, es triste y de verdad, ¿cuántas veces me lamento de escuchar esto? Cuando un hijo se acerca a mí o se acerca a uno y me han compartido que un papá le prefiere a otro hijo que a otro, ¿no? Es decir, el papá que le da más atención a un hijo que a lo mejor es el mejor portado, el más tranquilo, el más estudioso, el más bueno, y aquel que es el más guerroso, ese lo vamos aislando, ¿no? Lo vamos dejando, lo vamos mojando, lo vamos dejando. Esta situación del promover tiene que ver mucho con ver las capacidades de cada quien, ¿no? Pero verlas al igual. Tal vez uno sea bueno para el álgebra, pero el otro es bueno para las artes, y nomás porque el uno es bueno para las matemáticas es el que tiene el mejor valor que aquel que es bueno para las artes. Hay que aprender a ver que el protagonismo de los muchachos sí tiene que ver más, no con lo que saben, sino como qué capacidades tienen, ¿no? Después, otro elemento que me parece importante es fomenta la participación de los estudiantes e hijos en grupos donde coordinan y toman decisiones, el protagonismo. El decir, yo estoy creando en mi hijo esa capacidad de que se involucre, de que no sea una isla, de que no se vuelva alguien aislado. No, tiene que aprender a relacionarse con los demás. Tiene que aprender a tomar decisiones con los demás. No es alguien que tiene nada más que ver con su mundo personal. Tiene que ver con el mundo de los demás. Después, se deben de crear comunidades, hogares educativos acogedores. Pero fíjense bien, especialmente atentos a los estudiantes o hijos con necesidades educativas especiales, es decir, al más atrasado,
al que le cuesta más, al que le es más difícil. En pocas palabras, al que debemos de buscar más para integrar es al último, al más guerroso, al más fastidioso, al más hiperactivo, al más inquieto. A ese debemos de ponerle toda nuestra mayor atención. Y por último, esto yo creo que ya es una lógica muy importante, ¿no? El hecho de evitar la falta de respeto y la explotación. Siempre actualmente creo que estos son los elementos que han creado mucha conciencia en los derechos humanos y en los derechos de los niños, ¿no? Decir, el niño merece respeto y no podemos explotarnos, no podemos abusar de ellos, ¿no? Y miren que este discurso de la explotación no solamente tiene que ver con los pobres, ¿eh? O sea, hay jóvenes que tienen cualidades muy extraordinarias de arte y que los papás los explotan, ¿eh? Que se aprovechan digamos que de la fama y de la capacidad que tienen estos jóvenes para cantar o para actuar, que muchas veces terminan siendo explotados por los propios padres, ¿eh? O sea, no nos hagamos, hay veces nada más se da esto en la escuela, no, se da en muchos ámbitos y se da de muchas maneras, ¿no? ¿Qué significa educar con oídos del corazón? Hay algunos elementos que nos pueden servir para pensar si realmente los ponemos en práctica, los generamos o qué tanto nos pueden faltar, ¿no? Dice, primero que nada debe de crear un clima de familia en donde los jóvenes se sientan acogidos, protegidos y amados. Fíjense bien lo que implica, ¿no? La protección, la acogida y el sentirse amados, ¿no? Y otra cosa bonita también, ¿no? Donde se sienten realmente importantes, que son importantes. ¿Cómo me gusta esa expresión, ¿no? Cuando algún papá ha expresado, me ha tocado escuchar, ¿no? Los reyes de la casa. Es una expresión que a mí me crea una sensación muy gratificante, muy agradable, ¿no? Como un papá dice, usted es el rey de la casa, ellos son los reyes de la casa. Cuando muchas veces parecería lo contrario, ¿no? Ambientes en donde pues los hijos son los esclavos y el papá es el rey, ¿no? O cuántas veces pasa que el joven no se siente importante en la casa. Se habla nada más de deudas, se habla nada más de problemas, pero nunca se habla de él. Nunca se habla de su nombre. O nos preocupamos de tantas cosas y nos despreocupamos de ellos, ¿no? Por eso vale la pena pensar, y de verdad esas dos fotos, cómo me encantan, cómo me gustó encontrar estas dos fotos, y pues, particularmente la de la derecha, en donde si hay algo que veo es unos papás sonrientes, unos hijos tranquilos, una serenidad, que si igual no parece que es una casa con todos los lujos, que igual y no lo necesita esa familia, se siente y se percibe con solo mirarlos que son felices, ¿no? Fíjense cómo se puede percibir a una verdadera familia, a unos padres que educan con el corazón, cuando les crean un ambiente, y no material, sino un ambiente en donde se respira el que son acogidos, protegidos, amados y que son los importantes. Otra cosa importante es que, y me parece que es algo que nos ha faltado muchas veces, es que el educador involucra o confía y le da responsabilidades a los muchachos. Yo sé que muchas veces las mamás, y esto lo puedo decir por experiencia, ¿cuántas veces mi mamá me decía, no, es que así no se hace? Y bueno, ahora que ya uno es adulto y que ella es grande, decía, pues, estoy de acuerdo que no se hace como ella quería que fuera, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el hecho de que tú mismo estés y que ellos te confían y te den la responsabilidad de hacerlo, de verdad que generaba ese gusto, ¿no? Yo no sé si en sus casas o dentro del aula, ustedes le dan responsabilidades a algunos de los muchachos, ¿eh? Y yo me atreveré a decirles que hay veces son los más duros en sus maneras de proteger las leyes y las normas. Hay veces son los más exigentes, ¿eh? Hay veces el joven que le dices, tú vas a pasar la lista o tú vas a encargarte de que no le falte esto. Créanmelo, que hay veces son mucho más exigentes que uno mismo, ¿eh? ¿Y por qué no confiar en lo que ellos pueden hacer? Aunque no lo hagan como uno quiera, como uno espera. Pero el crearles responsabilidades es crearles una solidaridad. Qué triste es ver un lugar en donde la mamá está haciendo el quehacer o la mamá está limpiando y el hijo está viendo la tele. Qué triste es ver que el papá está ocupadísimo arreglando algo y los hijos
haciendo otra cosa en sus cuartos encerrados. ¿Cuántas veces nos hace falta involucrarlos, decirle, me tienes que ayudar o te toca hacer esta tarea? Tú eres responsable de esta área, tú eres responsable de tu cuarto, tú eres responsable de esto. Esto va creando un ambiente, porque el joven se siente que es su casa. Porque cuántas veces dicen, está sucia la casa, mamá. A veces cuánto he escuchado, ¿no? Los papás que dicen, es que ellos no me ayudan. Bueno, los has involucrado, les has dado la responsabilidad y mamás dicen, es que no lo hacen como yo quiero. Bueno, está bien, no lo van a hacer como tú quieres, pero ya les estás dando la responsabilidad, ¿no? Tengamos ese voto de confianza. Cuando ya son jóvenes, cuando ya son más independientes, digamos a nivel más de universidad, si nosotros hemos logrado crear todos este ambiente de confianza, sentirse importantes, esta comunicación, hacerlos corresponsables con nosotros, entonces podemos decir que podemos crear jóvenes que saben autogestionar su trabajo. Podemos crear jóvenes que tienen responsabilidades e iniciativas, porque son líderes. Podemos crear un grupo de jóvenes que no piensan en ellos, piensan en los demás, que son capaces de cuidarse unos con otros, de que dan consejos también porque aprenden de lo que vivieron y que también son capaces de autoevaluarse y son críticos consigo mismo. Es posible crear jóvenes que se hacen el bien unos a otros y de verdad qué bonito es saber. Y miren esta foto de la izquierda, son jóvenes de México que ganaron un premio en Estados Unidos, un proyecto. Las dos fotos son de jóvenes que presentaron proyectos y que fueron premiados por sus proyectos. O sea, fíjense ustedes la satisfacción de un grupo de jóvenes que no solamente pensando en sus logros personales, son capaces de crear una propuesta que sirva para el mundo, una iniciativa que ayude a los demás y que esa satisfacción la compartan con los demás, con los que están a su lado. Es extraordinario pensar que ese sería el ideal educativo de muchos de nuestros muchachos, que sepan trabajar en equipo, que sepan dar lo mejor en su equipo, que sepan ofrecer de su equipo a los demás el bien común, el bien para todos. Esta es una característica que me parece muy salesiana y muy importante. Un educador salesiano o un papá está convencido de que cualquier joven tiene actitudes buenas y que se debe de cultivar mejor para hacerlo mejor persona. Es decir, el papá, decía Don Bosco, todo joven tiene un punto bueno, algo bueno. La tarea del educador es encontrarle esa parte buena que tiene. Aunque todo el 99% tenga negativo, hay un 1% que es bueno y ese 1% es capaz de explotarse para lograr equilibrar el 99%. Qué triste es cuando etiquetamos al joven y le decimos, tú no puedes. No, es que tú no puedes. Es que tú no eres capaz. Y esas frases están condenadas totalmente para ser pronunciadas por un educador salesiano. El educador salesiano no dice eso. El educador salesiano dice, me falta ver algo, lo que tienes de bueno en ti y lo tengo que explotar. Lo tengo que encontrar y lo tengo que explotar. Esa es la capacidad que debemos de desarrollar. Y dígase en el papá, ¿cuántos papás realmente no son capaces de explotar los talentos de sus hijos? Como yo soy doctor, tú tienes que ser doctor, pero el hijo no le gusta la sangre, le da miedo. O cuántas veces, no, yo soy licenciado, tienes que aprenderte las leyes. Al joven no le interesa eso, tiene otra óptica. Las actitudes positivas siempre hay que buscarlas, hay que encontrarlas y hay que explotarlas. Porque después, el que educa, el que acompaña, debe de sacar eso positivo y debe de ayudarlo a crecer, a crecer en eso bueno que es. Si el joven es bueno para las artes, pues que haga las artes y que dibuje, y que haga esculturas y que haga poesías y que haga cantos. Esa es su capacidad de lo que Dios le ha otorgado como talento. ¿Quién es capaz de explotarlo? Tengamos esa mentalidad de encontrar lo bueno que hay en el joven y explotarlo y potencializarlo. Bueno, ahora sí,
he terminado con lo que quería presentarles. Me atreví a hacer 3 esquemas de preguntas. Tienen que ver con toda la temática. Yo creo que sería bueno que en las salas, después del break que den, pudieran trabajar las preguntas todas en sus 3 niveles, para después hacer un plenario y hacer un comentario y algo que nos pueda aportar, algo que nos pueda ayudar como experiencia que han tenido. Hay tantos educadores aquí, hay tantos papás con experiencia que yo creo que pueden enriquecernos mucho más, ¿verdad? Que las mismas preguntas nos puedan generar. Así es que, bueno, no sé, Pati, ahí tú te encargas del break y convocas a las salas y no sé, tú das los tiempos, ¿no? Sí, padre. Si les parece, vamos a tomar 20 minutos solo para el receso y después daremos pues una media hora para los grupos o hasta 30, 40 minutos nos alcanzarían, y a las 12:30 nos reunimos otra vez en plenario para hacer los comentarios y las resonancias del trabajo en grupo, para si le parece bien así. Sí, excelente, me parece muy bien. Porque haríamos grupos más o menos de 20 personas porque están conectadas 498 aquí en el Zoom, y tenemos también otra conexión en YouTube y en Facebook, padre. Entonces, los del YouTube, pues que suban al chat sus reflexiones y también tener un momento para poderlas compartir. Si nos hacen el favor de tomar una foto de captura de pantalla para poder tener las preguntas y no estar, bueno, ya ahorita no tenemos tiempo de mandarlas por escrito, pero ustedes son bien hábiles a tomar una foto y con esas preguntas ya en los grupos podríamos trabajar. Entonces, corre el tiempo ahorita del receso, faltando 10 para las 12, nos reunimos ya, van a encontrar ahí la invitación para unirse a una de las salas. Muchas gracias, padre, y seguimos de todos modos con usted en línea en un ratito. Si usted gusta ir a cualquiera de las salas, también va a tener la posibilidad de visitarlos de los si es posible. Preferiría escuchar a todos los que dicen los demás. ¿Sale? Ok, está bien, padre. Muchas gracias. Pues entonces ahorita y faltando 10 minutos a las 2 volvemos a encontrar para ir a las salas. Muchas gracias. Por favor, ¿pueden poner nuevamente completas preguntas? Las preguntas no están completas ya ahorita. Sí. ¿Nos puede dar el favor de volver a poner esa diapositiva en grande? Gracias. ¿Ya se ve, verdad? Sí. Sí, padre. Y después le agradeceríamos si nos puede enviar su presentación, padre, para tenerla también en el archivo y si la podemos compartir. Bien, corre el receso.